Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. La ilusión de la sociedad. Me encontraba al pie de las escaleras que conducían al jet, el zumbido de los motores llenaba el aire. El olor a combustible quemado era denso en mis fosas nasales. El sol se ponía detrás de la pista, proyectando largas sombras, y sin embargo, todo en lo que podía concentrarme era en mi esposa, mi propia esposa, de pie en lo alto de las escaleras, con los brazos cruzados y una mirada más fría de lo que jamás había visto. Solo se permite familia, dijo. Las palabras no me golpearon de inmediato, flotaron en el aire por un momento, como si necesitaran tiempo para procesarse, para clavar sus garras en mi pecho. Reí, no por diversión, sino por pura incredulidad. Es una broma, ¿verdad? Ella no se inmutó, ni siquiera parpadeó, solo inclinó ligeramente la cabeza, impaciente. No estás en la lista. Solo los miembros de la Junta y la familia están invitados a este viaje. ¿Miembros de la Junta? ¿Familia? Apreté la mandíbula. ¿Y qué soy yo exactamente, Sofía? Ella suspiró, exasperada, como si yo fuera un interno despistado y no el hombre que construyó su imperio con sus propias manos. Mira, ¿sabías que esto era un retiro estratégico de negocios? ¿No tiene sentido tomarlo como algo personal? ¿No tiene sentido? Di un paso atrás, lento y deliberado, escaneando las caras ya sentadas dentro, la empresa que construí, el producto que creé, el equipo que personalmente entrené, y aún así, yo era el outsider. Entendido, dije, mi voz firme. Me negué a darle la satisfacción de verme reaccionar. Me negué a dejar que pensara que tenía el poder de quebrarme. Su asistente dio un paso adelante, ya haciendo señas a seguridad, como si yo fuera un don nadie merodeando en la pista. La pura audacia de eso casi me hizo reír de nuevo. Di otro paso atrás, observando cómo las puertas del jet se sellaban, cómo los motores rugían al cobrar vida, cómo mi esposa, mi supuesta compañera, despegaba sin mí. Me quedé allí, mirando cómo el jet se encogía en el horizonte. Mi reflejo en las ventanas de vidrio de la terminal mostraba a un hombre que apenas reconocía, un hombre que lo había dado todo y se había quedado con nada. No, eso no era cierto. Ella pensó que me había borrado de su éxito. Acababa de cometer el mayor error de su vida, porque si quería que me fuera, si realmente quería eliminar mi presencia del imperio que construimos juntos, entonces yo haría algo aún mejor. Borraría su imperio por completo. El comienzo de nosotros. Recuerdo la primera vez que vi a Sofía. No era la mujer que es hoy, pulida, despiadada, sentada en la cima de un imperio que llevaba mis huellas pero no mi nombre. No, en aquel entonces ella era luchadora, peleando con uñas y dientes para evitar que su startup tecnológica fallida se estrellara en el abismo de las ideas olvidadas. Había oído hablar de ella antes de conocerla. Tenía una reputación en la industria, no por innovación, sino por su habilidad para vender una visión. Podía hablar con los inversores, la amaban porque tenía la confianza de alguien que pertenecía a las salas de juntas, incluso si no entendía completamente la tecnología que estaba promocionando. Y ahí era donde estaba teniendo problemas. Sofía tenía conexiones, tenía influencia, pero le faltaba la base, la sustancia cruda e inquebrantable para respaldar los sueños que tejía en las reuniones con inversores. Y luego estaba yo, un ingeniero de software, pero no cualquier ingeniero. Tenía algo que la gente había estado persiguiendo durante años, un algoritmo revolucionario que podía cambiar la industria. HyperSync. Comenzó como un proyecto apasionado en mi pequeño apartamento mal iluminado, el tipo de cosa con la que sueñan los nerds de la tecnología pero que nunca esperan que llegue a alguna parte, un software de automatización impulsado por IA que podía optimizar las operaciones comerciales en tiempo real, adaptándose sin intervención humana. Era brillante. Era imparable. Solo necesitaba el escenario adecuado. Y Sofía, ella tenía el escenario. Nuestros caminos se cruzaron en una cumbre tecnológica. Apenas había podido reunir suficiente dinero para un boleto, gastando mis últimos ahorros para estar en una sala llena de gente que ni siquiera sabía mi nombre. Mientras tanto, ella estaba allí como oradora invitada, hablando sobre innovación mientras su propia empresa estaba al borde del colapso. Ella me vio antes de que yo la viera.
Yo estaba en el salón de demostraciones, mostrando a un grupo de asistentes escépticos lo que HyperSync podía hacer en mi laptop. El momento en que la pantalla mostró su adaptabilidad perfecta, flujos de datos actualizándose en tiempo real, toda la infraestructura empresarial recalibrándose con cero retraso, la vi observándome desde el otro lado de la sala. Esperó hasta que la multitud se dispersó antes de acercarse. ¿Tú hiciste esto? Había algo agudo en su tono, algo calculado. Asentí. Sí. Ella sonrió, pero no fue del tipo cortés, fue del tipo que insinuaba oportunidad. Creo que necesitamos hablar. Un trato que lo cambió todo. Esa conversación duró horas. Hizo preguntas reales, no solo sobre la tecnología, sino sobre mí, quién era, qué quería, cuál era mi objetivo final. Le dije la verdad, no me importa la fama. Solo quiero que esto exista. Quiero que se use. Fue entonces cuando dijo las palabras que alteraron todo mi futuro: tú tienes el cerebro, yo tengo los recursos. Seríamos imparables juntos. Fue la presentación perfecta. Me habló de su startup en apuros, como estaba a punto de perder la confianza de los inversores, pero si combinábamos mi software con su infraestructura, podíamos redefinir la industria. No era solo adulación, era real. Y por primera vez vi un camino hacia adelante para mi trabajo que no implicaba que estuviera sentado solo en una habitación oscura esperando que alguien se diera cuenta. Así que dije que sí. De 2 extraños a socios. Los siguientes años fueron un torbellino de trabajo duro, noches largas y fe ciega. Vertí toda mi alma en refinar HyperSync, haciéndolo más agudo, más rápido, más adaptable que cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Mientras tanto, Sofía trabajaba su magia, asegurando financiación, asociaciones, cobertura de prensa. Era emocionante. No éramos solo socios comerciales, éramos iguales. O al menos eso pensaba. En algún momento, las reuniones estratégicas nocturnas se convirtieron en cenas compartidas, la admiración profesional se transformó en algo más profundo. Antes de que me diera cuenta, estaba enamorado de ella. La veía como la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ella vio mi potencial, defendió mi trabajo, luchó por llevarlo al mundo. Y a cambio, confié en ella completamente. Nos casamos antes de que la empresa siquiera despegara. Se sentía como un paso natural, como si estuviéramos sellando nuestro compromiso no solo el uno con el otro, sino con nuestra visión. HyperSync no era solo una empresa, era nuestro hijo, la cosa que construimos juntos, la cosa que íbamos a compartir para siempre. O eso pensaba. La primera señal de alerta. Al principio eran cosas pequeñas. Sofía tomaba entrevistas de prensa sola, descartando mi presencia como si yo fuera solo un técnico detrás de escena. Los inversores comenzaron a asociar HyperSync únicamente con ella, tratándome como si fuera su empleado en lugar de su cofundador. Noté que en las reuniones ella corregía a las personas que se referían a HyperSync como nuestra empresa, cambiando sutilmente el lenguaje para implicar que era suya. No dije nada. Me convencí de que no importaba. Éramos un equipo, ¿no? ¿Qué sentido tenía discutir por algo tan mezquino como el crédito cuando ambos estábamos cosechando las recompensas de nuestro éxito? Pero mirando hacia atrás, ese fue el momento en que el equilibrio cambió. Fue cuando debí haber visto las señales de advertencia, porque Sofía no era solo ambiciosa, no era solo determinada. Estaba hambrienta. Y pronto descubriría cuánto estaba dispuesta a consumir para mantenerse en la cima. El cambio de poder. Al principio era fácil ignorar los cambios. El éxito hace eso, te ciega a los pequeños detalles, los sutiles cambios en la dinámica que no parecen importantes hasta que es demasiado tarde. Cuando estábamos luchando, cuando peleábamos juntos para hacer de HyperSync una realidad, no había espacio para el ego, no había lugar para luchas de poder. Éramos 2 mitades de un todo, trabajando hacia el mismo objetivo. Pero una vez que el dinero comenzó a llegar, una vez que los inversores comenzaron a arrojarnos millones, todo cambió. O tal vez ella cambió. Al principio, los cambios fueron tan graduales que apenas los noté. Ella asumió más entrevistas en los medios y yo la dejé. Tenía sentido, Sofía era la cara de la empresa, la que encantaba a los inversores, la que cerraba tratos. Tenía la personalidad para eso,
la confianza, las conexiones. Yo estaba bien quedándome en segundo plano. No estaba en esto por la fama. Luego, lentamente, el lenguaje cambió. En las reuniones de la Junta, dejó de referirse a nuestra empresa. Se convirtió en su empresa. Hypersync es un producto de mi visión, decía. Cuando comencé esta empresa, sabía que íbamos a revolucionar la industria. Yo me sentaba allí, forzando una sonrisa, asintiendo, convenciéndome de que las palabras no importaban, de que no lo decía en serio de esa manera. Pero no eran solo palabras. Comenzó a tomar decisiones ejecutivas sin mí. Una gran asociación con una agencia gubernamental, me enteré por un comunicado de prensa. Una nueva estrategia de expansión que alejaba el enfoque de mi visión original, lo discutió con la Junta antes de consultarme. La marca de la empresa de repente se centró completamente en ella. El sitio web oficial ya no me listaba como cofundador, solo como desarrollador principal. La confronté una vez, sentado en nuestra elegante oficina con paredes de vidrio con vista a la ciudad. Sofía, dije, tratando de mantener mi voz calmada, construimos esto juntos. ¿Por qué siento que me están empujando fuera? Ella suspiró, apenas levantando la vista de su laptop. Estás pensando demasiado. A los inversores les gusta un líder fuerte, alguien en quien puedan apoyarse. Al público le gusta una cara que pueda reconocer. Ambos sabemos que no te sientes cómodo con eso. Fruncí el ceño. Ese no es el punto. El punto es que me estás borrando de la historia. Ella rió, sacudiendo la cabeza. No seas dramático. Todos saben que eres parte de esto. Eso era una mentira. El mundo no lo sabía porque ella se había asegurado de eso. El mayor error de mi vida. Luego vino la transferencia de acciones. Sofía lo llamó un movimiento estratégico. Necesitamos consolidar nuestro poder, había dicho, recostada en el sofá de nuestro penthouse, bebiendo vino como si no estuviéramos hablando del futuro de mi vida entera. La Junta piensa que sería más estable si todas las acciones principales estuvieran bajo un solo nombre. Menos complicaciones legales, menos riesgos al hacer movimientos audaces. Fruncí el ceño, mi instinto se retorcía. ¿Qué riesgos? Ella agitó una mano con desdén. Nada serio, solo una formalidad, realmente. No cambiará nada entre nosotros. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Debí haberlo visto. Debí haber cuestionado por qué de repente estaba tan ansiosa por fusionar todo bajo su control. Pero no lo hice, porque confiaba en ella, porque fui un tonto. Así que firmé los documentos. Firmé mi participación en la empresa, mi propiedad oficial, mi control. Sofía sonrió mientras me besaba en la mejilla. ¿Ves? Somos un equipo. Esto solo hace las cosas más limpias. Recuerdo haber sostenido la pluma un momento demasiado largo antes de dejarla, algo en el fondo de mi mente me dijo que acababa de cometer el mayor error de mi vida. Y lo había hecho. El desenredo. Después de eso, todo se descontroló más rápido de lo que podía detenerlo. Sofía se volvió más audaz. Comenzó a organizar reuniones ejecutivas exclusivas a las que no estaba invitado. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros. Es solo estrategia de negocios. De todos modos, no te gustan las políticas de la sala de juntas. La semana siguiente descubrí que mis proyectos personales dentro de la empresa estaban siendo reasignados a nuevos líderes. Mis equipos fueron instruidos para reportarse directamente a ella. Luego vino el golpe final, la empresa se estaba preparando para una expansión global masiva, un evento que sería el mayor hito en la historia de Hypersync. Yo debería haber estado al frente y en el centro, debería haber sido una de las personas clave liderando la carga. En cambio, Sofía programó un viaje en jet privado para la Junta, un retiro estratégico exclusivo. No fui invitado. Solo me enteré cuando vi el itinerario en su escritorio. La confronté. ¿Ni siquiera me dijiste sobre este viaje? Apenas levantó la vista. No pensé que estarías interesado. Es más un movimiento de relaciones públicas que otra cosa. Siempre has odiado esas cosas. La miré fijamente, la realización asentándose como un peso en mi pecho.
Yo cofundé esta empresa, Sofía. Ella suspiró, claramente aburrida de mis objeciones. Sí, y seguirás aquí cuando regresemos. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema era que ella había dejado perfectamente claro dónde estaba yo. El gran problema era que ya había decidido que era prescindible. Apreté los puños. Di todo por esta empresa. Por ti. Finalmente levantó la vista, pero no había arrepentimiento en sus ojos, ni vacilación, solo una confianza fría y distante. Y se aprecia, dijo, pero las cosas evolucionan. No puedes tomarlo como algo personal. El comienzo de mi venganza. Ese fue el momento en que todo se cristalizó, el momento en que dejé de engañarme a mí mismo. Ella ya no era mi compañera. Ya no era mi esposa. Era mi enemiga. Y pronto descubriría cuánto daño podía hacerle. La traición en el cielo. El momento en que puse un pie en la pista, lo sentí, esa extraña sensación hueca en mi estómago, la que me decía que algo no estaba bien incluso antes de que tuviera una razón para confirmarlo. Era la misma sensación que tuve el día que le cedí mis acciones a Sofía, el mismo susurro silencioso de algo cambiando bajo mis pies. Solo que esta vez no lo ignoraría. Caminé hacia el jet, el calor de los motores pulsando a través del aire. Ya podía ver a los demás abordando, ejecutivos, miembros de la junta, algunos de los ingenieros senior que yo personalmente había mentorizado, personas con las que había construido este imperio. Se suponía que era una celebración, la mayor expansión de la empresa hasta ahora, un hito que debería haber pertenecido a ambos. Pero el momento en que llegué al pie de las escaleras, ella estaba allí, de pie en la cima, con los brazos cruzados, mirándome con algo indescifrable en su expresión. Fruncí el ceño. ¿Vas a bajar? Ella no se movió. En cambio, me dio una pequeña sonrisa fría y dijo palabras que nunca olvidaría: solo se permite familia. Tardé un segundo en asimilarlo, un segundo de más. Solté una risa corta porque seguramente esto era una broma. ¿Qué? Pero ella no rió conmigo. Ni siquiera parpadeó. No estás en la lista, dijo, su voz firme. Es un retiro privado, estrictamente para miembros de la junta y familia. Algo en mi pecho se volvió hielo. La empresa que construí, el producto que creé, el legado en el que vertí mi vida, y ya no era considerado parte de ello. Miré a los demás ya dentro, personas que solían responder ante mí, que alguna vez me llamaron su mentor, su líder. Algunos ni siquiera podían mirarme a los ojos. Y supe entonces que lo sabían. Todos lo sabían. Di un paso atrás lentamente, escaneando su rostro en busca de cualquier indicio de arrepentimiento, cualquier señal de que estaba reconsiderando. No había nada. ¿Hablas en serio?, dije en voz baja. Ella suspiró. Esto no es personal. La junta solo pensó que sería mejor si avanzábamos con una estructura de liderazgo más simplificada. ¿Una estructura de liderazgo más simplificada? Quise preguntarle cuando había decidido convertirse en la enemiga, cuando exactamente había pasado de ser mi compañera a ser la persona que había diseñado mi eliminación de mi propia empresa. Pero no lo hice, porque ya sabía el momento en que todo cambió. Podría haberlo peleado, podría haber discutido, podría haber exigido que me dijera la verdadera razón por la que estaba haciendo esto. Pero no lo hice, porque en ese momento, parado al pie de ese jet, sintiendo el calor del sol en mi rostro, escuchando el zumbido distante de los motores listos para despegar sin mí, vi el panorama más grande. Esto no era solo un viaje de negocios. Era una declaración. Sofía no solo me estaba excluyendo de este viaje, me estaba excluyendo de todo. Estaba reescribiendo la historia, borrando mi nombre, haciendo que cuando se contara la historia de Hypersync, yo no fuera más que una nota al pie en su éxito. Y si la enfrentaba aquí, si hacía una escena, si suplicaba, entonces sería exactamente lo que ella quería que fuera, un hombre desesperado aferrándose a algo que ya no era suyo. Así que tomé una decisión. Respiré lenta y mesuradamente, forzando mi pulso a estabilizarse, y luego di un paso atrás. Asentí una vez, manteniendo mi voz firme. Entendido. Sofía parpadeó, solo por una fracción de segundo. Había esperado que reaccionara diferente, que peleara, que discutiera, que suplicara por mi lugar. Pero no le daría esa satisfacción.
En cambio, me di la vuelta, caminé fuera de la pista y escuché cómo los motores rugían al cobrar vida detrás de mí. No miré atrás. No cuando las ruedas despegaron del suelo, no cuando el jet desapareció en el cielo, no cuando mi mundo entero supuestamente se iba sin mí. Porque ella pensó que había ganado. Pensó que finalmente me había eliminado por completo. No tenía idea de que acababa de entregarme la venganza definitiva. El nacimiento de mi plan. Para cuando llegué a mi auto, mi mente ya estaba trabajando. Sofía había pasado años convenciéndose de que era intocable, de que ella era la verdaderamente maestra detrás de Hypersync, de que yo era solo una nota técnica en su imperio. Y por eso había cometido un error fatal. Había olvidado quién construyó esta empresa desde cero. Había olvidado quién creó la base que la sostenía. Había olvidado que el núcleo de todo, el software, la seguridad, el mismo sistema que alimentaba a Hypersync, seguía siendo mío. Y ahora no tenía nada más que perder. Lo último que ella esperaba, mientras conducía alejándome de la pista de aterrizaje, mis manos se apretaron en el volante. Ella me había quitado todo, pero había una cosa que no tomó, algo que ni siquiera se dio cuenta de que aún tenía en mi posesión: el código fuente, las claves de seguridad, la puerta trasera que había construido en el sistema desde el principio, una medida de seguridad, un interruptor de apagado, algo que había instalado en los primeros días cuando aún creía que estábamos en esto juntos. Ella pensó que me había excluido. Pensó que me había borrado. Pensó que había ganado. Pero no tenía idea, porque ahora, por primera vez desde que todo esto comenzó, ya no estaba jugando a la defensiva. Ahora iba a recuperar todo, no solo mi empresa, no solo mi legado. Iba a borrar su imperio, ladrillo por ladrillo, línea por línea, hasta que no quedara nada más que cenizas. El primer golpe. No fui a casa esa noche. No tenía sentido. La casa, el penthouse que compramos juntos cuando la valoración de Hypersync alcanzó su primer billón, ahora se sentía más como un museo, una exhibición cuidadosamente curada de su éxito donde mi presencia había sido reducida a poco más que un pensamiento secundario. No, necesitaba estar en otro lugar, en algún lugar tranquilo donde pudiera pensar, donde pudiera planear. Así que conduje al único lugar que aún se sentía indiscutiblemente mío, el servidor de desarrollo privado que había alquilado hace años, cuando Hypersync aún era una idea, un sueño que había codificado línea por línea hasta hacerlo realidad. Nadie sabía de él. Ni Sofía, ni la Junta, ni siquiera los ingenieros que trabajaban bajo mis órdenes. Esto era mi seguro. Y esta noche sería el comienzo de su caída. El código que nadie sabía que existía. Hypersync no era solo otra empresa tecnológica. Era un ecosistema, una red de automatización autosuficiente que alimentaba todo, desde firmas de comercio de alta frecuencia hasta cadenas de suministro globales. Estaba diseñada para ser impenetrable, sus capas de seguridad más estrictas que cualquier sistema gubernamental. Pero había un defecto que yo había construido desde el principio, cuando Sofía y yo aún éramos socios, cuando aún creía en nosotros. Había escrito un seguro privado en el código fuente, no como un acto de paranoia, sino como una medida de seguridad, una forma de recuperar el control si algo salía mal. Estaba enterrado profundamente, oculto bajo capas de rutas encriptadas, disfrazado como una subrutina raramente excedida e inofensiva. Para cualquiera más, parecía una función inactiva, un fragmento olvidado de código. Pero para mí, era un interruptor de apagado. El primer movimiento. Inicié sesión. La familiaridad de la interfaz, el cursor parpadeante, el zumbido silencioso de un sistema esperando entrada, todo se sentía como volver a mi verdadero hogar. Ella pensó que me había encerrado fuera de mi propio imperio, pero estaba equivocada. Con unas pocas pulsaciones, accedí al marco maestro. Me tomé mi tiempo. Sofía estaba en un avión, rodeada de su nueva junta, sus ejecutivos leales, regodeándose en su ilusión de poder. No vería esto venir. Nunca lo hacía. Primero corrí un diagnóstico. Los números destellaron en la pantalla: cientos de servidores, millones de usuarios activos, una red valorada en billones, y todo ello seguía atado a mi código. Luego ejecuté el primer comando, uno simple, una reconfiguración de seguridad. En la superficie, nada cambió. Hypersync continuó funcionando como siempre.
Pero bajo la superficie, cada clave de acceso a nivel ejecutivo fue revocada. Nadie, ni Sofía, ni la Junta, ni un solo empleado de alto nivel, podía iniciar sesión o hacer cambios críticos en el sistema. Excepto yo. Me recosté, observando cómo el sistema se reiniciaba. Ella no lo notaría de inmediato, aún no. Pero pronto, muy pronto, despertaría a un mundo donde ya no estaba en control. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6:07 a.m. No contesté. Volvió a sonar, una y otra vez. Finalmente, lo tomé, solo para escuchar su voz, aguda y frenética. Aarón, espetó, sin saludos, sin pretensiones, solo puro pánico. Hypersync está bloqueado. No podemos acceder a nada. ¿Qué demonios hiciste? Sonreí. Era satisfactorio escuchar las grietas en su usual compostura, escuchar el miedo subyacente en su voz. Mantuve mi tono casual. Buenos días, Sofía. ¿Algo está mal? Ella exhaló bruscamente, la frustración clara en cada sílaba. No juegues. El sistema está rechazando todos los inicios de sesión ejecutivos. Toda la junta está bloqueada. Los ingenieros no pueden anularlo. Sé que hiciste algo. Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el silencio entre nosotros. Luego dije las palabras que sabía que nunca esperaría escuchar: lo siento, pero solo se permite familia. El momento en que ella supo. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Casi podía imaginarla parada en algún resort de lujo, teléfono apretado en su mano, su mundo cuidadosamente construido comenzando a fracturarse. Tú, comenzó, pero la interrumpí. Dejemos una cosa clara, Sofía, dije, mi voz ahora fría. Tú no construiste Hypersync. Yo lo hice. Tú no diseñaste el sistema. Yo lo hice. Tú no lo posees. Yo lo hago. Ella intentó interrumpir, pero seguía adelante. Y si piensas por un segundo que puedes borrarme de la empresa que creé, entonces no entiendes lo primero sobre cómo funciona esto. Una inhalación aguda, luego su voz bajó a algo más peligroso. ¿Crees que puedes recuperarlo, siseó? ¿Crees que puedes ganar? Solté una risa corta. Sofía, dije, inclinándome hacia adelante, bajando mi voz como si le estuviera dejando saber un secreto, ya lo hice. Luego colgué. El comienzo de su fin. Para cuando ella aterrizó, ya era demasiado tarde. El sistema de seguridad de Hypersync había sido completamente renovado. Todas las operaciones críticas requerían mi autenticación biométrica. La junta estaba en caos, los inversores exigiendo respuestas, y Sofía, por primera vez, se dio cuenta de lo que había hecho. Me había subestimado. Me había traicionado. Me había excluido de mi propio imperio. Pero al hacerlo, había olvidado algo mucho más importante: yo fui quien construyó esto desde la nada. Conocía cada línea de código, cada defecto del sistema, cada seguro oculto. Y ahora iba a quemarlo todo hasta los cimientos. El colapso comienza. No volví a dormir después de colgarle a Sofía. Solo me senté allí, mirando mi teléfono, viendo cómo las llamadas perdidas se acumulaban una tras otra, su nombre parpadeando una y otra vez como un latido desesperado. A las 7 a.m., las llamadas cesaron, no porque ella se hubiera rendido, sino porque finalmente había comprendido la verdad: esto no era solo un pequeño fallo en el sistema, no era algo que sus ingenieros pudieran solucionar en unas pocas horas. Este era el comienzo del fin, y yo había escrito el guión. El comienzo de la desesperación. A las 8:15 a.m. exactamente, recibí un mensaje de texto, no de Sofía, sino de uno de mis antiguos ingenieros, alguien que había sido leal a mí antes de que Sofía comenzara a reestructurar la empresa para sacarme. Están en pánico. La junta está perdiendo la cabeza. Ella está tratando de convocar una reunión de emergencia, pero nadie puede acceder a nada. ¿Qué hiciste? Sonreí, escribiendo lentamente: solo les recordé quién construyó el sistema. Su primer intento de arreglarlo. Sofía era inteligente, debo admitirlo. No perdió tiempo.
llamó a todos los expertos que pudo encontrar, especialistas en ciberseguridad de primer nivel, analistas de encriptaciones gubernamentales, incluso algunos de mis antiguos miembros del equipo que ella había mantenido después de que me fui. Todos chocaron con la misma pared. El bloqueo no era solo una restricción simple a nivel administrativo, era una anulación estructural profunda, algo incrustado tan lejos en el sistema que incluso si intentaban reescribir las rutas de acceso, el código se reconstruiría en tiempo real. Hypersync la estaba excluyendo a nivel de ADN, y solo había una persona que podía desbloquearlo, yo. La primera llamada de la junta. A las 10 a.m., mi teléfono sonó de nuevo. No era Sofía esta vez, sino uno de los miembros de la junta. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Aarón, dijo la voz al otro lado, tensa pero cuidadosamente medida. Parece que hemos encontrado un problema técnico. Asumo que estás al tanto. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se extendiera por un momento antes de responder. Podría estarlo. Una pausa, luego un cambio en el tono, menos profesional, más frustrado. ¿Qué demonios estás tramando? Toda la empresa está en bloqueo. Estamos perdiendo millones por segundo. Miré la pantalla de mi laptop, donde el precio de las acciones de Hypersync ya estaba cayendo en picada. Casi podía escuchar el pánico en sus voces desde aquí. Tendrás que ser más específico, dije, fingiendo confusión. ¿Me estás pidiendo mi experiencia profesional o solo estás gritando por gritar? Más silencio, luego una exhalación reacia. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba, la primera grieta en su arrogancia. Golpeé mis dedos contra el escritorio, considerando mis próximas palabras cuidadosamente. Necesitan mi ayuda, repetí. Qué gracioso, porque hace solo una semana Sofía dejó muy claro que ya no era parte de Hypersync. Nunca fuiste removido, dijo el miembro de la junta rápidamente. Eso fue un malentendido. Mi voz bajó. Me encerraron fuera de mi propia creación. Dejaron que ella borrara mi nombre, despojara mi influencia, me humillara, y ahora que todo se está derrumbando, ¿quieren mi ayuda? El silencio se alargó esta vez. Podía sentir su incomodidad, su enojo, su impotencia. Luego, finalmente, ¿qué quieres? Sonreí. Nada todavía. Luego colgué. El punto de quiebre de Sofía. A mediodía, ella finalmente se quebró. No llamó. Se presentó en mi puerta. No me sorprendió. Sofía no era del tipo que suplicaba por teléfono. Necesitaba estar en control, necesitaba pararse frente a alguien y hacerles ver su autoridad. Excepto que esta vez no tenía ninguna. Abrí la puerta y la encontré parada allí, con un traje de diseñador impecable como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Por primera vez desde que esta guerra comenzó, parecía asustada. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿A qué debo el placer? Ella exhaló bruscamente, su mandíbula se tensó. Déjame entrar. No me moví. No. Sus ojos se encendieron. Aarón, no tengo tiempo para juegos. Sonreí. Tampoco yo. Ella dudó, luego se obligó a respirar, a calmar su tono. Mira, dijo, podemos arreglar esto. Podemos, repetí, levantando una ceja. La última vez que revisé, ya no había un nosotros. ¿Tú te aseguraste de eso? Sus labios se apretaron. Cometí un error. Reí, una risa real y aguda. Oh, ahora es un error. Cuando me dejaste parado en la pista como un extraño, cuando dejaste que tu junta me reemplazara, cuando robaste todo lo que construí y actuaste como si nunca hubiera existido. Sus dedos se cerraron en puños a sus lados. Hice lo que tenía que hacer por la empresa. Entonces haz lo que haces mejor, Sofía, dije. Habla para salir de esto. Convence a la junta de que tienes todo bajo control. Porque, por lo que a mí respecta, este ya no es mi problema. Su respiración se detuvo por un segundo. Estaba perdiendo el control. Di un paso adelante, bajando mi voz a algo casi peligroso. Hypersync fue mío antes de que fuera tuyo, dije, y ahora ya no lo posees.
No puedes hacer esto, susurró. Esta es mi vida, Aarón. Incliné la cabeza. Qué gracioso, no te importó eso cuando borraste mi vida de la empresa. Ella tragó saliva con dificultad. Por primera vez, no tuvo una respuesta. Así que me acerqué, asestando el golpe final. Considera esto tú. Primera lección en perderlo todo, murmuré. Luego cerré la puerta en su cara. El caos se propaga. Para la noche, las consecuencias se habían extendido. Los inversores comenzaron a retirarse, aterrorizados por la inestabilidad. Los clientes empezaron a perder acceso a los servicios de Hypersync, causando a grandes corporaciones pérdidas potenciales de miles de millones. Los medios comenzaron a reportar sobre la crisis dentro de Hypersync, insinuando un sabotaje interno. Y Sofía no tenía salida. Porque la única persona que podía arreglarlo era yo, y no tenía ninguna intención de salvarla. Esto solo estaba comenzando. La empresa en caída libre. Me desperté la mañana siguiente en medio del caos. No el mío, el de ella. El imperio de Sofía, el que había pasado años construyendo mientras borraba mi nombre de él, se estaba quemando hasta los cimientos, y ella lo sabía. Lo primero que hice fue revisar los informes de acciones. Hypersync había caído otro 30% durante la noche. Para entonces, no solo los inversores estaban en pánico, las empresas que dependían de la IA de Hypersync comenzaban a sentir el impacto. Las redes logísticas estaban fallando, los sistemas bancarios tenían fallos, las firmas de comercio impulsadas por IA estaban perdiendo millones porque no podían acceder a las predicciones del mercado en tiempo real del software. Y a través de todo eso, me senté, tomando mi café, observando cómo el mundo lentamente se daba cuenta de la verdad. Hypersync no era la creación de Sofía. Era mía. Y sin mí, se estaba derrumbando. El último esfuerzo desesperado de la junta. A media mañana, mi teléfono sonó de nuevo. La junta, no Sofía esta vez. Debían haber finalmente comprendido que ella ya no estaba en control. Dejé que sonara unas veces antes de contestar. Caballeros, dije suavemente, ¿a qué debo el placer? Necesitamos hablar, vino la respuesta cortante. Esto ha durado demasiado. Sonreí. ¿Lo ha hecho? Vas a matar a la empresa, espetó otra voz. ¿Tienes idea de cuántos miles de millones están en juego? Podemos negociar, pero esto. Lo interrumpí. Qué gracioso. A nadie le importó mi participación cuando todos ustedes dejaron que Sofía me sacara. Entonces, ¿por qué debería importarme ahora? Silencio. Luego la voz se suavizó. Mira, cualesquiera que sean las quejas personales que tengas contra Sofía, podemos arreglarlo. Solo restaura el acceso al sistema y nosotros. Reí. ¿Creen que esto se trata de quejas? No lo entendían. Todavía pensaban que esto era solo venganza, que estaba haciendo un berrinche porque me dejaron fuera de una sala de juntas. No comprendían que no estaba luchando por recuperar mi lugar en la empresa. La estaba destrozando desde adentro. Tuvieron su oportunidad, dije, mi tono calmado pero firme. Eligieron su bando. Ahora vean qué pasa después. Luego colgué. La desesperación de Sofía crece. A mediodía, el intercomunicador de mi apartamento zumbó. Ni siquiera tuve que revisar para saber quién era. Sofía. Se estaba quedando sin opciones, y yo era la única persona que quedaba que podía detener la hemorragia. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta, dejándola hervir en su propio pánico por unos segundos extra. Cuando finalmente la dejé entrar, ni siquiera perdió tiempo fingiendo estar compuesta. Su confianza habitual, la presencia de espina de acero y venas de hielo que llevaba en las salas de juntas, se había ido. Su cabello estaba ligeramente desordenado, su respiración era demasiado aguda, y sus ojos, no estaban enojados, ni siquiera furiosos. Estaban asustados. Necesitamos arreglar esto, dijo inmediatamente, entrando a mi apartamento como si aún tuviera autoridad sobre mí. Me apoyé contra el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Arreglar qué? Ella exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Hypersync. El sistema.
Lo que sea que hiciste, necesitas deshacerlo. ¿Por qué haría eso? Su mandíbula se tensó. Porque toda la empresa se está derrumbando. Esto es más grande que solo tú y yo, Aaron. Si sigues así, Hypersync estará acabado. Le di una mirada lenta y mesurada. Bien. Su respiración se detuvo, solo un poco, lo suficiente para que viera el momento en que realmente la golpeó. No estaba fanfarroneando. No estaba esperando un trato, un pago o una disculpa. Estaba viendo cómo su imperio colapsaba y disfrutando cada segundo de ello. La realidad de su situación. No entiendes, dijo, intentando recalcular, intentando encontrar la palanca adecuada para recuperar el control. Esto también te va a costar. Tu nombre todavía está ligado a Hypersync. Tu reputación. Mi reputación, interrumpí, riendo. ¿Te refieres a la que pasaste años enterrando? La que borraste de cada comunicado de prensa, cada artículo, cada premio del que te atribuiste el crédito. Ella se estremeció. Di un paso adelante, bajando mi voz. Ya no me importa Hypersync, Sofía. Me importa verte perder todo lo que me robaste. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras, porque ahora, por primera vez, realmente entendió. Esto no era sobre negocios. No era sobre la junta, la empresa o el precio de las acciones. Esto era personal. Y no había forma de arreglarlo. El último intento. Ella tragó saliva visiblemente, obligándose a suavizarse. Aaron, dijo, su voz bajando, intentando sonar como la mujer que una vez amé. Construimos esto juntos. No tienes que destruirlo. Podemos empezar de nuevo. Podemos. Sonreí. No, Sofía. Su boca se cerró de golpe. Di un paso más cerca, hasta que apenas había espacio entre nosotros, y dije las palabras que finalmente la quebraron. Tú ya lo hiciste, susurré, el segundo en que me miraste a los ojos y me dijiste que no era familia. Lágrimas ardieron en sus ojos, reales. Había visto a Sofía fingir llanto en reuniones de negocios antes. La había visto manipular emociones como una maestra del ajedrez. Pero esto era real. Sabía que había terminado. Di un paso atrás, manteniendo mi expresión neutral. Deberías irte, dije simplemente. Su respiración tembló, luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió. El golpe final. Para la noche, los titulares de noticias estaban por todas partes, Hypersync enfrenta una crisis sin precedentes mientras la CEO Sofía, apellido, no logra recuperar el control. Inversores huyen mientras las acciones de Hypersync se desploman. ¿Fue borrado el verdadero genio de Hypersync de la historia? Y la mejor parte, los medios finalmente estaban investigando la verdad. Entrevistas con exempleados, artículos antiguos mencionando mi nombre antes de que fuera borrado de los registros de la empresa, susurros sobre cómo tal vez Sofía no había sido la verdaderamente maestra después de todo. A medianoche, Hypersync había perdido la mitad de su valoración, y Sofía, ella estaba acabada. No solo como CEO, como leyenda, como ícono de negocios, como un nombre que una vez comandaba respeto en cada sala de juntas. Porque ahora el mundo sabía que no era la mujer que construyó Hypersync. Era la mujer que lo perdió. Y yo era el hombre que lo hizo posible. El golpe final. La mañana después de que Sofía salió de mi apartamento, el mundo ya había cambiado. Su imperio se estaba derrumbando en tiempo real, y esta vez no había vuelta atrás. Vi las noticias desplegarse con una taza de café, mi laptop abierta, múltiples informes de acciones destellando en la pantalla. Hypersync había perdido un 60% de su valoración durante la noche. Sofía había pasado años construyendo una imagen de poder, control e innovación, convenciendo al mundo de que ella sola era la fuerza detrás del éxito de Hypersync. Pero en el lapso de 24 horas, esa ilusión se había hecho añicos. Los buitres de los medios, que una vez la adoraban, ahora la estaban destrozando, hurgando en cada defecto, cada decisión que había tomado, cada táctica cuestionable que había usado para ascender a la cima. Era casi poético. Había pasado tanto tiempo borrándome de la historia de la empresa, convenciéndose de que tenía todo el poder, pero ahora era solo otra CEO caída,
otra ejecutiva envuelta en escándalos cuyo nombre estaba siendo arrastrado por el lodo. Y lo mejor, aún no había terminado. El día del ajuste de cuentas. A mediodía, mi teléfono volvió a sonar. No era Sofía esta vez, sino su abogado. Dejé que sonara 2 veces, luego contesté. ¿Sí? Hubo una pausa, luego una voz calmada y mesurada. Señor Carter, nos gustaría discutir un arreglo. No. Silencio. Disculpe, preguntó el abogado. Me recosté en mi silla, estirando las piernas. Dije que no. No hay arreglo, no hay trato, no hay negociación. La voz al otro lado no vaciló, pero podía escuchar la tensión subyacente. Señor Carter, Sofía está dispuesta a hacer ciertas concesiones. Reí, realmente reí. Sofía no tiene nada con que negociar, dije. Perdió su empresa, sus inversores, su reputación. Entonces, dime, ¿qué está ofreciendo exactamente? Una pausa más larga esta vez. Luego el abogado intentó un ángulo diferente. Estamos dispuestos a restaurar su posición en Hypersync. Sería reinstalado como cofundador y... Lo interrumpí. Hypersync ya no existe, dije suavemente, al menos no de la manera en que ella piensa que existe. Silencio, luego una respiración. ¿Qué quiere decir? Sonreí. Lo verán pronto. Y luego colgué. La etapa final. Para la tarde, estaba listo. Había estado esperando este momento, planeándolo. El colapso de Hypersync no era suficiente. Necesitaba reconstruirlo, pero bajo mi nombre esta vez. Así que hice el movimiento final. Con unas pocas pulsaciones, ejecuté la última fase de mi toma de control. Las patentes de Hypersync se transfirieron, la estructura central de la IA migró, la tecnología original se selló. Cada activo valioso que hacía de Hypersync una empresa de miles de millones ya no estaba bajo el control de Sofía. La empresa aún existía en nombre, pero su alma, su fundación, su poder, eran míos de nuevo. El último intento desesperado de Sofía. A las 7 p.m., recibí un último mensaje de texto de ella. No de su abogado, no de la junta, de ella. Encuéntrame una última vez. Hotel Langford, 8 p.m. Miré el mensaje, debatiendo si siquiera molestarme en considerarlo. Luego decidí que iría, no porque ella mereciera otra conversación, sino porque quería ver la mirada en sus ojos cuando se diera cuenta de que todo había terminado. La reunión final. Llegué exactamente a las 8 p.m. El bar del hotel estaba casi vacío, la tenue iluminación proyectaba largas sombras sobre el pulido caoba. La vi de inmediato. Sofía estaba sentada en un reservado en la esquina, con una copa de vino intacta frente a ella. Se veía diferente, no rota, no derrotada, solo cansada. Me tomé mi tiempo caminando hacia ella, observando cómo levantaba la mirada para encontrar la mía. No pensé que vendrías, murmuró. Me deslicé en el asiento frente a ella, apoyando mis brazos en la mesa. Tenía curiosidad. Ella soltó una risita suave y sin humor. ¿Curiosidad por qué? La estudié, notando los pequeños cambios, la tensión en sus hombros, las leves ojeras bajo sus ojos, la forma en que ya no llevaba la armadura del control. Luego dije, ¿cómo se siente? Ella se quedó inmóvil. ¿Cómo se siente qué? Incliné la cabeza. Perderlo todo. Ella inhaló bruscamente y, por un momento, parecía que iba a responderme con brusquedad, que iba a pelear conmigo una última vez. Pero no lo hizo. En cambio, miró su copa. Siempre fuiste el más inteligente, admitió en voz baja. Yo solo hablaba mejor. Me incliné hacia adelante. Me robaste, Sofía. Me borraste y esperabas que simplemente lo aceptara. Ella tragó saliva con dificultad. Pensé que no contraatacarías. Le di una sonrisa lenta y sin humor. Ese fue tu primer error. Ella exhaló, agarrando el tallo de su copa. ¿Y tu primer error? Me encogí de hombros. Confiar en ti. Un silencio largo se extendió entre nosotros. Luego, suavemente, dijo,
Nunca dejé de amarte, ¿sabes? No reaccioné, no me inmuté. Solo la observé, porque ahora podía ver lo que estaba haciendo, el último intento, la última manipulación, tratando de atraerme de nuevo, de hacerme sentir algo por ella otra vez. Pero esa parte de mí, la parte que alguna vez le habría creído, que alguna vez habría querido perdonarla, ya estaba muerta. Así que me puse de pie, deslicé mis manos en mis bolsillos y asesté el golpe final. Yo dejé de amarte el segundo en que me dijiste que no era familia. Su respiración se detuvo. Me di la vuelta y me alejé. No miré atrás, no cuando llamó mi nombre, no cuando dejó escapar una respiración temblorosa tratando de contener las lágrimas, no cuando salí del hotel hacia la noche, dejándola sola con todo lo que había perdido. Y mientras me alejaba, supe una cosa con certeza: esta sería la última vez que vería a Sofía. Su nueva realidad. Sofía no volvió a contactarme después de esa noche. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. No me sorprendió, porque, ¿qué quedaba por decir? Había pasado años creando su propia mitología, convenciendo al mundo de que ella era la mente maestra detrás de Hypersync, la que lo había construido desde cero. Y por un tiempo, el mundo le había creído. Pero ahora era una advertencia. Los titulares se escribían solos. A la mañana siguiente de nuestra reunión final, las noticias ya la habían devorado por completo: deseo a escándalo, la caída de Sofía Calloway. Hypersync implosiona, ¿fue construido sobre mentiras? De ícono tecnológico a paria, el impresionante desplome de Sofía Calloway. La prensa había sido brutal, implacable. Cada entrevista que había dado, cada momento en que se había atribuido el crédito por mi trabajo, cada trato que había hecho mientras me empujaba más al fondo, todo estaba bajo el microscopio ahora. Ex empleados salieron a la luz, los inversores se distanciaron públicamente, incluso sus seguidores más leales comenzaron a alejarse, dándose cuenta de que alinearse con ella era un barco que se hundía. Y el golpe final: la junta directiva de Hypersync la había votado fuera. Fue oficialmente removida como CEO. Se emitió un comunicado público lleno de doble discurso corporativo, pero el mensaje era claro: Sofía Calloway ya no era la cara de la empresa. No era nada ahora. Las consecuencias que nunca vio venir. Por primera vez en años, no era nadie. No más eventos corporativos, no más discursos principales, no más titulares en primera página celebrando su éxito. Solo silencio radial. Escuché a través de un contacto mutuo que había estado intentando vender sus acciones restantes, desesperada por salvar lo que pudiera de dinero, pero con la empresa en caída libre, sus acciones eran prácticamente inútiles. Lo había perdido todo. Y yo se lo había quitado todo. Mi propio imperio surge. Pero mientras ella se desvanecía en la oscuridad, yo estaba haciendo lo contrario. 2 semanas después de su remoción, anuncié algo nuevo. No una resurrección de la empresa, un renacimiento. SyncForge, una nueva plataforma impulsada por IA, más aguda, más rápida, más inteligente que cualquier cosa que Hypersync hubiera sido jamás. Y lo mejor, no estaba solo. Había pasado las últimas semanas contactando a cada miembro leal del equipo que Sofía había descartado: los desarrolladores, los ingenieros, las verdaderas mentes detrás del software, las personas que ella había subestimado y pasado por alto. Y todos habían vuelto a mí. No por dinero, no por estatus, por venganza. La revancha definitiva. Cuando SyncForge se lanzó, fue un éxito inmediato. Los inversores que habían retirado fondos de Hypersync vinieron a mí primero. Las publicaciones tecnológicas que una vez elogiaron a Sofía ahora escribían sobre mí. Los mismos reporteros que habían celebrado su ascenso ahora me llamaban el verdadero genio detrás de todo. Y Sofía, ella lo estaba viendo suceder. Sabía que lo estaba. No podría evitarlo, porque esto no era solo una traición personal para ella. Era su mayor miedo haciéndose realidad. Había pasado años asegurándose de que el mundo solo conociera su nombre. Ahora el mundo la estaba olvidando por completo. Su última llamada desesperada. Entonces, una noche, mi teléfono sonó. Por un segundo, casi lo ignoré. Luego vi el nombre: Sofía. Lo miré, debatiendo, luego lentamente contesté.
Ella no dijo nada al principio. Podía escuchar su respiración, lenta, medida, como si se estuviera obligando a mantenerla junta. Finalmente habló. Aarón, dijo, su voz más delgada de lo que jamás la había oído. Me recosté en mi silla. Sofía. Hubo un largo silencio, luego, apenas por encima de un susurro, necesito ayuda. No reaccioné, no dejé que mi voz cambiara, no dejé que escuchara la satisfacción que sentía en lo profundo de mis huesos. Había estado esperando esto. Ella había pasado tanto tiempo actuando como si fuera intocable, como si fuera la diosa del mundo tecnológico, la mujer que lo tenía todo. Ahora me estaba suplicando. Me tomé mi tiempo, dejando que el silencio se extendiera antes de finalmente hablar. Lo siento, Sofía, dejé escapar una exhalación lenta, solo se permite familia. Luego colgué. Y así, terminé con esto para siempre. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.